Estamos repasando, revisando uno de los temas muy importantes, que es la vida cristiana básica. Sin estos elementos no hay vida cristiana. Podríamos decir eso. Podemos agregar muchas otras cosas, pero sin esto, sin esta base, ninguno de nosotros vive una vida cristiana, aunque se llame cristiano. Porque no es un problema de títulos, sino de lo que soy, de lo que vivo, de lo que hago con mi vida. En la lección anterior vimos que no hay vida cristiana sin Cristo en el corazón, ¿verdad? La primera cosa elemental, básica, es entender que necesito imperiosamente nacer de nuevo, que necesito a Cristo morando por la fe en mi corazón, y para eso es necesario un elemento fundamental, que es el arrepentimiento, volverme a Dios y aceptar el sacrificio que Jesús, sustitutorio que hizo Jesús al morir en la cruz por mí, aceptarlo, recibirlo por la fe y empezar un camino nuevo. Eso que le llamamos aceptar a Jesús, conversión, nacer de nuevo. Ese nacimiento, como todo nacimiento, comienza con una vida, con todo, un bebé que recién nace, tiene todo lo que un ser humano va a tener, pero necesita desarrollarse. Y nosotros espiritualmente, cuando nacemos de nuevo, como un bebé, también tenemos que desarrollarnos hasta llegar a la plenitud. Y vamos creciendo, es un crecimiento que no se va a detener hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Vamos a ver un elemento fundamental esta semana y nos vamos a motivar a vivir en una vida que para que pueda desarrollarse necesita un elemento fundamental, vital, que es la oración. La oración. Es importante, solemos decir, mi padre solía repetir esta frase, que la oración es la respiración del espíritu. Usted no deja nunca de respirar. El día que deja de respirar es porque partió, ¿verdad? Pero necesitamos orar. Sin la oración no hay vida espiritual. Es la respiración del espíritu. Se llena de vitalidad. El Señor Jesús fue el gran modelo. Él oraba al Padre estando en la carne en sus días. Como hombre, Dios hecho carne, oraba, se comunicaba, tenía una comunicación constante, preciosa con el Dios Padre. De tal manera que los discípulos, que ellos vivían una vida religiosa, habían conocido la religiosidad del judaísmo, viéndolo a Jesús orar, le pidieron, por favor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les enseñó y nos dejó a nosotros un modelo extraordinario que vale la pena no solamente aprender de memoria, sino aprender la profundidad de todo lo que ahí dice, que es el modelo del Padre Nuestro. Y la sugerencia para esta lección es que oremos juntos el Padre Nuestro en el grupo de crecimiento. ¿Pero qué es orar? Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento y estando cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y el Padre, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Es un diálogo íntimo con nuestro Creador. Es un acto de comunicación. No hay relación, usted lo sabe muy bien, en cualquier ámbito humano, no hay relación sin comunicación. Y no hay relación con Dios. No puedo decir que Cristo habita por la fe en mi corazón si yo no me comunico, no hablo a través del Espíritu Santo con Él. ¿Y qué hacemos en una comunicación? Y bueno, expresamos que sentimos, expresamos sentimientos, expresamos deseos, expresamos qué necesito. Y ahí están los pedidos de oración. Por eso oramos porque necesitamos imperiosamente orar. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice, por nada estéis afanosos.
En vez de estar preocupado todo el día, en vez de estar angustiado todo el día, como muchas veces vivimos, el que está angustiado es porque se ha olvidado de orar. Por nada estéis afanosos, antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y aquí hay un punto muy interesante que trae la oración. La oración es el elemento que nos quita la ansiedad. Hay personas que están muy ansiosas. Hay personas que están muy preocupadas. Hay personas que están, ay, ¿cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir adelante? Y no sé cómo voy a resolver el problema que tengo. Mire, en vez de estar así, ¿sabe qué tiene que estar haciendo? ¿Qué tengo que estar haciendo? Por nada estéis afanosos. Antes bien, mejor es que en vez de estar en ese tema que no te resuelve nada, presentate delante de Dios con toda oración y ruego, con toda súplica, con acción de gracias. Y ahí se produce, en vez de ansiedad, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¡Ay, qué lindo sacarse la ansiedad! Vivir en paz, la paz que solo Cristo puede dar. Oramos porque adoramos a Dios. La oración es una forma de expresión de cuánto amamos. Lo tenemos que decir en palabras. Qué lindo porque me permite acercarme en la oración diciéndole, y debiéramos comenzar toda oración de esta manera: Señor, gracias. Gracias por lo que me das. Pero también estamos aquí. Y esta mañana usted vino aquí seguramente con alguna lucha, con alguna carga. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios en oración. ¿Qué pedimos, Señor? Perdónanos nuestras deudas, como dice el Padre nuestro. Perdónanos nuestros pecados. Necesitamos imperiosamente la operación de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, porque no podemos avanzar con esa carga en la vida. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oramos para pedir ayuda en el día difícil. Señor, ayúdame en esta situación. Usted tiene cosas que enfrentar. No se olvide que no va a estar solo, que el Señor prometió estar por medio de su Espíritu Santo todos los días con nosotros. Pedimos a Dios, pero damos gracias en todo lo bueno, pero también en medio de las dificultades. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No es que doy gracias porque tengo un problema, doy gracias porque Dios me va a dar la bendición de salir de ese problema. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque juntamente el Señor, juntamente con la prueba, con la tentación, nos va a dar la salida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos también, ¿sabe por qué? Y esto es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de vivir una vida cristiana de triunfo, de victoria. Oramos también por otros. Cuando usted solamente está centrado en usted, se produce un problema tremendo porque no es bendecido. Es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y eso en todos los sentidos, también en el pensamiento, en el corazón y en el deseo de bendición. ¿Está orando por otro o solo ora por usted? Cuando digo por usted tiene que ver con su círculo de interés. Porque no, yo oro solo por mi hijo. Bueno, es como orar por usted. Me refiero, ore por otros. Ore por la gente que asiste al grupo de crecimiento. Ore por sus vecinos. Ore por otros. Ore por el presidente de la nación. La palabra de Dios nos manda a orar por las autoridades. ¿Sabe por qué oramos? Porque la oración puede mucho. No oramos para repetir vanas palabras. Oramos creyendo que hay poder en Dios y se manifiesta cuando oramos. La oración eficaz del justo, ¿qué quiere decir eso? Tiene poder. Tu oración tiene poder. Tenemos un arma poderosa que tenemos que empezar a orar, a usar. Es la oración en el nombre de Jesús. Mire, acá hay un punto importante. Porque hay mucha gente que reza, que ora, que le ora a esto, al otro. Sí, yo oro todo el día, le hablo mucho al Gauchito Gil. O voy y hago unas ofrendas a la difunta Correa. O tengo mi oración al santito de mi devoción. Hermanos, la palabra del Señor nos explica y el Señor Jesús lo dijo, que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Gauchito Gil, no, en mi nombre, dijo Jesús, en mi nombre lo haré.
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, ustedes de Cristo, no rece a cualquier cosa. No le ore a ninguna otra cosa, adore al Señor. Pero algunos dicen, no, pero le ore a fulano porque está más cerca y entonces Dios lo escucha. Hermano, si usted ha sido comprado por la sangre de Cristo, esa cruz le abrió un camino para entrar en la presencia del Señor por medio de Jesucristo. Usted no necesita intermediarios. Tenemos un intermediario, tenemos un intercesor que está noche y día delante del trono de Dios. Tenemos abogado, ese abogado nuestro es Jesucristo, el justo. Él está por nosotros, abogando delante del Padre por nuestras necesidades. No le ore a otra cosa, ore en el nombre de Jesús. ¿En quién va a orar esta semana? Quiere decir a través de Cristo. Y un tema fundamental, no oramos porque tenemos que cumplir un formulario, sino oramos con fe, creyendo, no dudando. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Porque de cierto, también dice el Evangelio según San Marcos, os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será de hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Maravilloso. La oración tiene que ser con fe. Y si usted tiene dudas, dígale, Señor, hazme crecer en la fe. Y ese don de Dios viene a su vida. Y oramos, como le dije, en el nombre de Jesús. Oramos también en una actitud fundamental. Hay algunos que piensan que se puede vivir una vida cristiana orando enemistado con los hermanos. Estoy peleado con aquel, tengo bronca con el otro. Y cree que Dios escucha esa oración. Y cree que tiene respuesta del cielo. El Señor dice, si vos traes tu ofrenda al altar y ahí te acordás que tenés algo contra tu hermano, dejá la ofrenda en el altar. Pero para que esa ofrenda sea recibida, andá y reconciliate primero con tu hermano y después vení y presentala delante de Dios para que Dios reciba esa oración. En Mateo 18 hay una enseñanza fenomenal, extraordinaria, léalo completo. Porque Pedro viene cansado a preguntarle cuántas veces he de perdonar a mi hermano. Y el Señor le dice, hasta 7 estará bien, un número perfecto. El Señor le dice, tenés que ir más allá, 70 veces 7. Y tenés que estar dispuesto siempre a perdonar. Y dice, necesitamos el acuerdo, es fundamental. Porque nosotros a veces sacamos de contexto el texto donde dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero ese texto lo precede esta frase. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo que precede es el acuerdo. Si hay desacuerdo, no hay cielo bendiciendo. Si hay distancia, si hay problemas, hay un cortocircuito en la relación los unos con los otros, la oración está siendo estorbada, no tiene respuesta. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, ¿quiénes se tienen que poner de acuerdo? Los que están en desacuerdo. Y los que están en desacuerdo tienen que ir hacia el acuerdo. Y el acuerdo, Mateo 18, léanlo tranquilos y vean todos los pasos necesarios que el Señor Jesús nos da para conservar la unidad y para vivir en un acuerdo que trae bendición. Porque donde hay acuerdo, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Es la presencia poderosa de Dios. Usted si no va a estar repitiendo frases que no llegan a ningún lado, pegan contra el techo y regresan. Estará dispuesto a tener un corazón perdonador, reconciliador. Si no lo tiene, su oración es como si no la hiciera. La otra característica de la oración es que nuestra oración tiene que tener una carga de sinceridad. No usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagas pues semejantes a ellos. A veces nosotros criticamos
algunos hermanos nuestros que rezan oraciones repetidas. Y las rezan como loro, taca, 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 y tienen una cantidad de rezos que hacer, y entonces decimos, qué mal, porque eso no le ponen sentido. Pero ¿sabe qué? Nosotros a veces adoptamos también formalidades, y usamos palabras que no son nuestras, y usamos repeticiones de cosas aprendidas, y usamos frases muy armadas para expresar algo, pero en realidad dice, no usen vanas repeticiones, habla con tu corazón, háblale a Dios sinceramente. Y además, yo quiero animarte, esta semana sea una semana de intercesión, de oración y de no desmayar, porque una de las características del hombre de Dios que vive una vida vital, que está plantado en las cosas del Señor y que va venciendo a las circunstancias que se presentan, es que no baja los brazos. La idea de este año es proseguir siendo fiel, pero también proseguir, insistir en la oración. Tenemos que insistir, ser perseverantes. Jesús nos anima a orar y a no desmayar. ¿Alguno ya se cansó de pedir? Siga pidiendo, que Dios va a traer respuesta. Y Jesús hace una referencia muy interesante al respecto, usando la parábola del juez injusto y la viuda, que le pedía que el juez injusto le hiciera juicio en una causa que ella tenía, y al juez injusto no le interesa hacer juicio a nadie, ni dar verdad, ni ayudar al que lo necesita. Es un juez injusto. Pero esta mujer persevera y va. Y el juez injusto dice, para que esta mujer no me vuelva loco y venga todos los días aquí al tribunal, le voy a dar lo que necesita. Y entonces el Señor dice, si un juez injusto, por la perseverancia de una mujer, termina haciendo justicia, ¿qué piensan ustedes que va a hacer Dios? ¿Dios es injusto? De ninguna manera. Él es Dios de toda justicia. Y no va a responder a ustedes, a los santos que están noche y día clamando a Él. Señor, ayúdame, bendecime, hacé justicia. Claro que le responderá. Claro que traerá respuesta. Hay respuesta para tu vida, hermano querido. No bajé los brazos. Seguí insistiendo, seguí clamando, seguí orando. Que la oración puede mucho. Es la herramienta fundamental en la vida cristiana. No la descuidemos. No la descuidemos. Vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Esta lección nos va a ayudar. Yo la traté de dar un pantallazo rápido esta mañana, pero usted puede profundizar en cada uno de estos conceptos y ir al grupo de crecimiento habiendo orado. ¿Usted ora antes de ir a ejercer su ministerio? ¿O lo hace de taquito? No haga nada de taquito. Reconózcalo a Dios en todos sus caminos. Confíe en Él. Y esa confianza se manifiesta en lo que usted habla con Él. Pídale, dele gracias, interceda por otros, persevere. Esta oración tiene poder. Dios está obrando entre nosotros de una manera extraordinaria. Ore, que Dios va a derramar su espíritu esta mañana, en su vida también. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos estás enseñando a orar. Y como los discípulos aprendieron de ti, hoy queremos aprender. Queremos tener cada día una relación más cercana, más íntima, más perfecta contigo. Enviaste tu Espíritu, Señor, para llenarnos, para guiarnos. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos, enséñanos a orar. Alabo y bendigo tu nombre. Doy gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Aleluya. Amén.